Estimados estudiantes, tengan ustedes un saludo cordial. Quien les habla es el licenciado Milton Rodolfo Alano Cacaune, quien dentro del módulo Contabilidad estudiaremos la cuenta. Para entender la cuenta dentro de la contabilidad debemos conocer previos conceptos de la cuenta, su clasificación y qué es lo que posteriormente se realiza, que son los asientos de contabilidad. Concepto de cuenta es donde se va a registrar todas las transacciones de un determinado concepto. Está compuesta por nombre de la cuenta, cargos y abonos principalmente. En la contabilidad de una entidad pueden existir una gran cantidad sin límites de cuentas contables que van a permitir el control de todas las transacciones que se puedan generar, tomando en cuenta que se deben registrar todas y cada una de las operaciones que realice la entidad. Básicamente las cuentas se dividen en dos, en reales y en nominales, que a continuación vamos a desarrollarlas, cada una de ellas. Las cuentas reales son todas las cuentas que reflejan los activos, pasivos y capital de una entidad o empresa. Es decir, las cuentas reales nos muestran todos los bienes, el efectivo y sus equivalentes de los cuales disponemos para realizar operaciones, así como las obligaciones que se generan en esas operaciones y debemos cumplir. Cuentas nominales son todas las cuentas que permiten determinar el resultado de operaciones de la entidad. Por ejemplo, los gastos y utilidades que se generen, así como el aumento o disminuciones del patrimonio social de la entidad o empresa. Para entender mejor a la cuenta en contabilidad, lo vamos a ir desarrollando de la siguiente manera. Se entiende por cuenta en contabilidad a la principal herramienta de la cual dispone la contabilidad para el registro de las operaciones que va a realizarse en una entidad. A eso se llama cuenta. Además, se puede definir la cuenta como la mínima unidad de registro de la cual dispone una entidad para reflejar los cambios en su situación financiera o de resultados. Además, la cuenta para contabilizar representa el medio a través del cual se controlan todas las transacciones que genera una operación mercantil. Además, para entender a la cuenta debemos saber que toda transacción debe ser reflejada por medio de cuentas. Las cuentas mantienen un equilibrio entre los débitos y los créditos realizados. Las cuentas, dependiendo de su saldo normal, pueden aumentar o disminuir con cargos o abonos. Ahora vemos qué es una cuenta contable.
Es la unidad básica de la contabilidad y se utiliza para registrar las transacciones de la entidad. Puede ser de naturaleza deudora o acreedora. Además se clasifican en cuentas reales y cuentas nominales. Dentro de las reales se tienen los derechos, posesiones y deberes de cada compañía, entidad o empresa. Y las cuentas nominales se agrupan los ingresos y los egresos. Sobre las cuentas reales, son aquellas que se refieren a los integrantes del balance general y expresan la situación financiera de una empresa a una determinada fecha. Se clasifican a su vez básicamente en activo, pasivo y patrimonio. Cuentas nominales o de resultados son las que indican los ingresos y egresos de la empresa y se muestran en el estado de ganancias y pérdidas de la entidad o la empresa. Además, determinan los aumentos o disminuciones de capital contable y recogen su variación en un periodo determinado. Ejemplos: los gastos, las ventas, gastos operativos, gastos de administración y otros. Partes de una cuenta. Una cuenta puede ser representada a través de un gráfico, a través de una imagen en T, donde en la parte superior se debe poner el título de la cuenta, a un lado el debe y al otro el haber, donde cada una de estas va a tener un saldo. Además, para entender a la cuenta, el debe ser mayor al haber para tener una cuenta con saldo deudora, y el debe ser menor al haber para tener una cuenta de saldo acreedora. Además, existe el movimiento en las cuentas. Estas cuentas tienen movimientos positivos y tienen movimientos negativos. A la vez, estas cuentas pueden ser de balance o de resultados. En el debe y en el haber pueden estar registrados en el debe con signo positivo el activo, el costo y el gasto, y con negativo en el pasivo, en el capital y en los ingresos. Además que en el haber se ve viceversa, donde el activo es negativo, el pasivo es positivo, el capital es positivo, el ingreso es positivo, los costos pueden ser negativos, así también los gastos. Cuando se tiene un signo positivo, se lee activo que aumenta, y cuando se tiene negativo, se lee y se entiende
como activo que disminuye. ¿Listo? Y de la misma manera para cada una de las cuentitas. El movimiento de las cuentitas. Además, debemos hablar sobre el principio de la partida doble. El principio nos habla que no puede existir cargo sin existir un abono, y debe aplicarse de manera viceversa, donde también nos habla de cargar las cuentas y de evitar las cuentas, o abonar y acreditar las cuentas. Cuando hablamos de cargar o de evitar, debe anotarse en el debe. Cuando hablamos de abonar o acreditar, deben ser estas anotadas en el haber. Algunas características de la cuenta contable. Es el nombre genérico con el que participan en la actividad contable un grupo de bienes, valores y servicios. Además, ayuda a personificar una cuenta contable dándole denominación en función del conjunto de elementos al que agrupa. Sus partes principales son el debe por un lado y por el otro el haber, y al final se determina un saldo. Este puede ser deudor o acreedor. Posterior al conocimiento de las cuentas contables, estas cuentitas deben exponerse en asientos contables. Estos asientos contables vienen siendo el registro de las transacciones realizadas por parte del ente, además que tienen que estar reflejados como mínimo, y deben utilizarse dos cuentitas contables, es decir, uno en el debe y el otro en el haber, con sus respectivos nombres: cargo y abono. Muchas gracias por su atención.